Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema la fuerza como vector. Bueno, primero vamos a definir lo que es una fuerza. Una fuerza, en el sentido más sencillo, es un empuje o tirón. Como habíamos visto en la anterior clase, las fuerzas podemos tener de distintas formas, como pueden ser gravitacional, eléctrica, magnética o simplemente el esfuerzo muscular, ya que las fuerzas estaban dadas por las diferentes acciones de la naturaleza o de las personas. Pero ahora la fuerza como vector. La fuerza como magnitud vectorial corresponde a una cantidad de movimiento que se denomina el módulo. También tiene una dirección y un sentido. Y esta fuerza es capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Y de si en este caso fuese producir una deformación en él. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, como todo vector, las fuerzas se representan con una flecha. Voy a repasar esta fuerza que tenemos aquí. Esta fuerza de color verde. Recordemos que vamos a representar inicialmente una fuerza, siempre la vamos a representar como un vector, es decir, la vamos a representar con esta flecha, donde va a tener un inicio y un fin. Y va a caracterizar por tener una longitud exacta, es decir, la medida de esta flecha de inicio a fin, que va a ser la longitud. Va a tener una dirección, es decir, un ángulo de este vector en referencia así a un sistema de referencias, es decir, a un plano cartesiano que nosotros ubiquemos en X y en Y. Y el sentido, es decir, hacia dónde se ubica la flecha en el sentido cardinal. Recordemos los puntos cardinales que existen. Vamos a graficar eso. De pronto nos hayamos olvidado. Los puntos cardinales que nosotros conocemos, norte-sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Básicamente eso necesitamos para graficar un vector. Entonces, por ejemplo, ese vector que tenemos aquí de color verde me está indicando una longitud. Supongamos que tiene 2 centímetros. Esa va a ser la longitud. También tiene un ángulo, es decir, una dirección hacia donde está inclinada. Este ángulo lo vamos a representar siempre en referencia a un sistema. Es decir, yo ubico las coordenadas donde inicia este vector y a ello le ubico este ángulo de aplicación. Para los ángulos usualmente se utilizan el alfabeto griego, por ejemplo, alfa, beta, gamma, omega, etc. Todas estas letritas que están un poco distintas, pero que significan ángulo, simplemente eso. O también lo puedo representar como el ángulo A con esta pequeña, una pequeña flecha, por así decirlo, en la parte superior de la letra, que también significa ángulo. Y finalmente tiene un sentido. ¿Por qué un sentido? El sentido siempre está dado por la punta de la flecha, es decir, hacia dónde está ubicándose. Por ejemplo, si nosotros decimos que hacia arriba es el norte y hacia la derecha es el este, justamente este vector está con el ángulo de inclinación desde el norte hacia el este. Ya sí podemos ubicar todos los vectores que nosotros queramos ubicar siempre y cuando estemos hablando, en este caso, solamente en este caso, de la fuerza. Por cierto, a la fuerza la vamos a denominar con la letra F y si estamos hablando de vector, con una flecha en la parte superior, que indica una magnitud vectorial. Bien, vamos a realizar un pequeño ejemplo que lo tenemos aquí. Si nosotros decimos en este ejemplo que tengo a una persona que está cabalgando en cualquier lugar, primero voy a ubicar los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Entonces, esta persona va a recorrer 30 kilómetros sobre hora
Es decir, esa longitud de momento que podemos tomar como longitud está el valor de 30 desde un punto de salida hacia el este. Entonces, en este sistema de referencia, yo puedo ubicar también este valor como un vector, este valor de la fuerza como un valor vectorial. Y vamos a definir las cantidades que habíamos visto. La longitud de este vector va a ser justamente 30, que es el coeficiente o el numerito que nos está diciendo el ejercicio, 30 kilómetros sobre hora. Obviamente este valor no es un valor de distancia o un valor que yo lo pueda tomar como una longitud, pero lo estamos asumiendo debido a que es la longitud del vector. Luego tenemos que definir un ángulo. Recordemos que esa era la dirección. Como estamos hablando de un sistema de referencia que se está yendo por la línea, en este caso de la misma variable de las X, no tenemos un ángulo, por así decirlo, pero el ángulo también se puede expresar como 0 grados, o lo mismo que no tener un ángulo. Y finalmente el sentido que estaba dado por la dirección de la flechita. Como en este caso la flecha me indica hacia dónde va, el sentido va a ser hacia el este. Y así dibujamos una fuerza como magnitud vectorial. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejercicio me dice que dibuje un vector con las siguientes características. El vector va a estar ubicado 80 kilómetros a 60 grados al sur del este. Ya, lo primero que debemos graficar, al igual que el ejercicio anterior, va a ser un sistema de coordenadas no muy grande, que me indique los puntos de referencia: norte, sur, este y oeste. Recordemos también que este eje horizontal viene a ser de las X y este eje vertical de la Y. Listo. Primero, yo sé que anteriormente definimos la longitud, es decir, 80 kilogramos, pero como ahora sí tenemos este ángulo de aplicación y este sentido de al sur del este, vamos a comenzar desde ahí. Voy a comenzar al revés. Me dice que 60 kilómetros al sur del este. Bueno, primero, al sur del este es un tanto confuso, pero no es específicamente en el sur, sino al sur del este. Es decir, desde el este hacia el sur, simplemente bajo la cantidad de grados que me especifica el ejercicio. Como me dice 60 grados al sur del este, vamos a ubicarnos más o menos en 60 grados. Básicamente tendríamos que desde el centro, más o menos ahí, 60 grados. Es decir, este ángulo de aplicación va a ser de 60 grados al sur del este. Y como estamos hablando de 80 kilómetros, no vamos a ser tan específicos, simplemente especificar que esta flecha tiene exactamente 80. Es decir, la longitud de esta flecha es de 80 unidades. O en este caso, 80 kilómetros. Y ya tengo definido el vector. Este vector que lo voy a resaltar de un color negro. Listo. Este sería el vector que lo acabamos de definir con estas características que nos mencionaba el mismo ejercicio. Supongamos que me dice un vector que está en dirección noreste. Entonces, el vector estaría en esta dirección, es decir, al noreste. Si supongamos me dice ahora un vector que esté en dirección noroeste, simplemente sería en esta dirección. O si me dice un vector que esté en dirección sur-oeste, simplemente tendríamos un vector con esta dirección y este sentido. Por cierto, los sistemas de referencia en el sistema cartesiano siempre vamos a tener de principal al norte y al sur. Y podemos decir noroeste o noreste. Lo mismo con el sur.
sureste o suroeste. O también lo podemos definir como nos especificaba el ejercicio, al sur del este. Simplemente sur, abajo del este, norte, arriba del este. Bien, finalmente vamos a definir qué exactamente es un vector. O más bien los elementos que sí tienen un vector. Listo. Los elementos de un vector principalmente es el punto de aplicación. ¿A qué se refiere el punto de aplicación? Bueno, pues es el punto sobre el cual se aplica la fuerza o el centro del vector, desde donde inicia este vector. Luego tenemos el módulo. Justamente lo que vimos en los anteriores ejercicios, esa magnitud de cuánto es equivalente el vector, o cuánto se abre, cuántas unidades tiene, etc. Y definiendo el módulo viene a ser la intensidad de la fuerza. En este caso, el valor en unidades que tiene esa fuerza. La dirección es la recta sobre la que actúa el vector. Como habíamos visto en los anteriores casos, la dirección es como el ángulo de aplicación. Y como estamos trabajando sobre en magnitudes vectoriales, simplemente viene a ser esta recta sobre la cual estamos trabajando en la fuerza. El sentido. El sentido indica las orientaciones. Bueno, la orientación, así como vimos los sistemas de cartesianos, orientación norte, sur, este u oeste. En nuestro ejemplo que tenemos en la gráfica de la derecha, justamente hacia dónde está indicando la punta del vector. Como está indicando en dirección norte, en dirección este, ¿verdad? Es decir, está hacia la derecha. Simplemente graficamos en ese sentido. Vamos a definir un vector trazándolo nosotros mismos. ¿Qué tal si trazamos un vector en esta dirección, en este sentido? Primero defino que este va a ser el punto de aplicación, es decir, el literal A, punto de aplicación. Luego debemos definir el módulo, es decir, cuál es la magnitud o el valor de este vector. Supongamos, yo pongo al azar una cantidad, digamos que tiene 8 metros. Entonces, el módulo de este vector va a ser justamente esta cantidad, 8 metros. Luego tenemos la dirección. La dirección en este vector viene a ser la recta sobre la cual actúa esta fuerza. Entonces, la dirección simplemente está actuando sobre esta recta que lo voy a denominar M. Esta va a ser la dirección. Y finalmente, el sentido. El sentido, como habíamos visto, cuáles son las orientaciones que toma la fuerza. Como la flecha está indicando hacia el oeste desde el punto de aplicación, es decir, hacia la izquierda. Y ya tenemos definidos todos los elementos de un vector. Recordemos que estamos definiendo esta magnitud vectorial de la fuerza, es decir, la fuerza como vector. Bien, ya hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.